El tamaño no importa si la obra es de Cristo, el título para el día de hoy. El tamaño no importa si la obra es de Cristo. En estos tiempos, mucha gente, específicamente líderes, se preocupan por el tamaño de las iglesias y quieren hacer crecer a la iglesia como dé lugar. Y si la iglesia no crece, entonces quieren emplear sus propias fórmulas, quieren emplear sus propias capacidades, quieren emplear sus propios argumentos con el único propósito que el número se extienda. Porque a veces nos han metido en la cabeza de que si la iglesia es grande en número, entonces esa es la iglesia del Señor, es la iglesia triunfante, es la iglesia que se va con el Señor, que está preparándose. Y no es cierto. La iglesia que se va a ir con el Señor es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Porque el Señor no nos da una enseñanza pragmática. Y eso más adelante vamos a hablar sobre el pragmatismo, que es una de las cosas que se ha metido dentro de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque piensan que el fin justifica los medios. Es decir, te tienes que valer de cualquier cosa con tal de que pues llenes los templos, que llenes los lugares. Pues si fuera así, pues es bastante fácil, les digo, hermanos. En lugar de predicar sana doctrina, en lugar de predicar la palabra de Dios, voy a predicar un poco de psicología, un poco de motivación. Le doy una licuada con un solo versículo o par de versículos para hacerle un sermón y ya está. Y estoy seguro que ahorita fácilmente así seríamos que unos 1,000, 1,500, 2,000 personas. Fácilmente. Pero de eso no se trata. Porque si fuera así por número, pues los artistas del mundo llenan la Arena Monterrey. Pero ¿qué de sus frutos? Es decir, el hecho de poder acarrear mucha gente no implica necesariamente que estén haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, a veces hay tristemente pastores, líderes que se mofan de aquellos que de repente tienen iglesias pequeñitas. No sé si usted ha visto, yo he visto esa. Que se burlan, mira cuántos tienes, cuántos pelagatos. Fíjense, a los hijos de Dios le llaman así. Y qué triste, ¿verdad? Porque se dice pastor, porque se dice ministro. Entonces, el tamaño no importa si la obra es de Cristo. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da el Señor. Lo que uno tiene que hacer es sembrar. Y es lo que dijo Pablo, ¿no? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Sí, eso pues bastante conocido. Así que hoy vamos a ver el contraste entre los resultados en Berea y los resultados que hay en Atenas. Dos lugares a donde el apóstol Pablo predicó. Y predicó el mismo. El apóstol Pablo predicó el mismo mensaje en Berea, el mismo mensaje en Atenas, pero los resultados son diferentes. Y vamos a ver por qué en Berea hubo mucho fruto, pero en Atenas hubo poquito fruto. Es decir, poquita gente que se arrepintió, que aceptó el evangelio. Y es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Será que acaso tenemos que cambiar lo que estamos haciendo bíblicamente cuando no vemos los resultados que queremos? ¿No? Porque algunos piensan que es eso. Por eso que cuando algunos dijeron, mira, tal estrategia te va a funcionar, mételo a la iglesia y vas a ver cómo vas a crecer y te vas a multiplicar. Y muchos, en lugar de escuchar la voz de Dios, escucharon voz de hombres y se fueron y hicieron todo ello, pero finalmente terminaron en iglesias divididas. Y no solamente divididas, sino desnutridas, porque se olvidaron ya de predicar el consejo de la palabra del Señor. Y vamos a ver cómo Berea tiene mucho fruto entre los sabios, es decir, entre la gente que escudriñaba la palabra. Recordemos el contexto. Estaban siendo perseguidos por los judíos incrédulos de Tesalónica, Pablo, y sale
¿verdad? Sale de ahí. Y vamos a ver qué sucede. Versículo 10 entonces del capítulo 17 de Hechos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Se acuerdan que estaba en la casa de Jasón y de ahí pues salió porque lo estaban persiguiendo? Eso nos quedamos la semana anterior. Entonces aquí los hermanos lo llevan hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, en la anterior ciudad, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Qué significa no pocos hombres? Pues muchos, ¿no? Lo contrario. ¿Se dan cuenta? Hay fruto abundante, diríamos nosotros, ¿verdad? Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Recuerden, hermanos, los religiosos siempre se van a levantar para ir en contra de la obra del Señor. Cuando alguien está haciendo la voluntad de Dios, está predicando como dice la palabra, los religiosos se van a levantar ¿a qué? A querer acusarlos de cualquier cosa, e incluso blasfemar, e incluso injuriar o levantar falsos. ¿Para qué? Para que esa obra que Dios, que está levantándose, ¿qué? Se venga abajo. Como si la obra fuera de los pastores, olvidándose que la obra es de Dios. Siempre y cuando se predique la palabra de Dios. Que no se utilice la palabra de Dios, la Biblia, como un accesorio, sino que la palabra de Dios sea el centro de toda la predicación. Porque esa es la forma en que tiene que hacerse. Sigamos. Alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Mire, iban de viaje en viaje, ahora están saliendo y se van hacia Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Como vemos, ahí en Berea Dios dio pues bastante fruto, y nos dice por qué. Porque recibieron la palabra con toda solicitud. Es lo que dice la Biblia. ¿Sí? ¿Así dice su Biblia? Recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos pues no se tragaron todo lo que el predicador dice. Porque a veces uno de los errores más terribles es aceptar todo lo que el predicador dice. Solicitud. ¿Saben qué es? Esa es diligencia cuidadosa. Ellos eran diligentes. Lo que escuchaban, tengo que checar si es verdad. Lo que está diciendo es cierto. Porque la mayoría que a veces trae falsas enseñanzas, lo que hacen es usar un versículo y no usan el contexto, lo anterior y lo que sigue. Entonces, pues, ¿qué dicen? Cualquier cosa lo tuercen y hacen que diga lo que quieren que diga. Sin contexto, hermanos, la predicación simplemente va a ser vana y va a ser vacía, porque se tiende a torcer de acuerdo a la conveniencia del predicador, de acuerdo a la conveniencia del pastor. Por eso que no podemos hacer eso. Por eso que cuando alguien coge un versículo, hay que ver si lo que está diciendo de ese versículo se complementa o es lo que realmente dice, viendo todo el contexto. Pero ¿de quién es responsabilidad? No solamente del predicador, sino de toda la congregación. De toda la congregación. Hay que ser diligentes. En segundo lugar, ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad o no. Algunos tienen Biblia, pero lo usan solamente cuando vienen a la iglesia. Y si viene puro domingo, pues solamente domingos, ¿verdad? De domingo en domingo. Pero no, eso no debe ser. Dice que ellos escudriñaban cada día. Y es como nosotros tenemos que escudriñar su palabra día a día, día a día.
¿Por qué? Porque usted tiene la misma responsabilidad delante de Dios. Es decir, ¿qué cosa? Escudriñar la Escritura todos los días para ver si lo que yo predico, si lo que yo estoy enseñando es verdad. Usted tiene que comprobar, hermano. Usted no tiene que recibir todo como si fuera verdad. Escudriñe, compare con la Biblia. Pero muchas veces la pereza puede más que la diligencia. Muchas veces las ocupaciones pueden más que el compromiso de escudriñar la palabra, hermanos. Sin embargo, tenemos que ser capaces de sacar un espacio de tiempo y poder leer al menos los versículos que dijeron, para ver si lo que dijo va de acuerdo al contexto. Escudriñar quiere decir examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente una cosa. Eso significa escudriñar y es lo que deberíamos hacer. Entonces ya vemos por qué la Biblia dice que los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban la Escritura y esto requiere diligencia. No, ahora que dijo el pastor, voy a comenzar y hoy comienza y mañana, pero el domingo se le acabó la diligencia. No, hermanos, esto tiene que ser todos los días. Esto tiene que ser parte de nuestro diario vivir. Además, tenemos que entender que para escudriñar las Escrituras, ¿qué necesitamos? La Escritura. Algunos, pues, ya no quieren tener Biblias. Yo recuerdo antes, hace mucho tiempo, había un grupito que no llevaba Biblias a las iglesias. ¿Sabe quién eran? Los músicos. Sí, conozco muchos en congregaciones que los músicos no llevaban Biblia a la iglesia. Llegaban a cantar tipo artistas, terminaba el canto y empezaba la predicación y no estaban allí al frente, no estaban ahí recibiendo el consejo de Dios. Estaban al final, estaban en la tienda comprando su refresco porque se habían cansado y regresaban cuando ya estaba para terminar la predica, ¿verdad? Ya estaban terminando y que iban a ministrar disque. No, hermanos, todos tenemos que tener la palabra de Dios disponible para poder nosotros escudriñarla. Una de las razones principales por las cuales a veces no se ve el fruto hoy en día, ese fruto que se vio aquí en Berea, es porque casi nadie escudriña la Biblia. Por supuesto, en muchos casos se trata de la pereza y no tienen esa diligencia, pero también se trata del hecho de que muchos no tienen la Escritura, pero tampoco les interesa tener. ¿Qué cosa es la Escritura? O las Escrituras, ¿qué cosa es? Pues la Escritura es la palabra de Dios. Según de Timoteo 3:15 al 17 dice: y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, fíjense, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿En dónde podemos encontrar la Escritura inspirada por Dios hoy día? Cuando a veces se hace esta pregunta a pastores o maestros, pues dice, en los originales. Sí, pero ya no existen. No hay ningún original. Sin embargo, déjeme decirle que la Biblia, a pesar que los originales no existen, sin embargo, aún las copias, y ahora vamos a ver eso, siguen siendo inspirados por Dios. Y ahora se lo voy a explicar, a fin de que usted pueda reconocerla. Yo quisiera que vayamos a ver sobre la Escritura algo importante. Éxodo capítulo 32, versículo 15 y 16. La primera mención a la Escritura. Éxodo 32, 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados de uno y otro lado estaban escritas.
Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Dios dio las tablas a Moisés, pero fue Dios quien lo escribió. La escritura es la escritura de Dios, o sea, que fue Dios mismo quien escribió esto. En el contexto de los 10 mandamientos, Él escribió el original. Con el deseo que Él quería, Él plasmaba ahí su ley. Entonces, sin embargo, cuando vamos al capítulo 32, versículo 19, vemos que Dios permite que fuera destruido ese original. Y en Éxodo 34 podemos ver, 34:1, que Dios inspira una copia del original. Pero escribió las mismas palabras que estaban en el original y las escribió por medio de un hombre. Éxodo 34:1, fíjese, dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Observe que dice que Jehová escribiría las palabras. No, es lo que está diciendo. Pero al final de cuentas, cuando vamos al versículo 27, Moisés, un hombre, fue el que las escribió. Pero así que es la inspiración de la escritura. Podemos ver que aunque fue un hombre, sin embargo fueron palabras precisas de parte de Dios. Dios dijo: pues deja que ese original se destruya, pero ¿sabes qué? No va a quedar así. Dios te voy a inspirar. Es decir, Dios inspiró a hombres esas copias, en este caso, del original. El original ya no existía, pero Dios inspiró, no se quedó a sí mismo. Este mismo patrón se repite en Jeremías. Fíjese algo. Jeremías capítulo 36, versículo 1 al 4. Aconteció en el 4.º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta, cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Neerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Dios le dio a Jeremías, dice, todas las palabras. Hay algunos que dicen que Dios inspiró los pensamientos y que el escritor escribió, ¿verdad?, de acuerdo a los pensamientos, a esas ideas que Dios le había dado, pero no es cierto. Acá estamos viendo que Dios inspiró las palabras, cada palabra, palabra por palabra. Dios fue el que las inspiró. ¿Por qué? Porque sabía que si corría un riesgo en el hecho de que Dios inspirara solamente pensamientos y el hombre lo escribiera, esos pensamientos con su propio lenguaje. Ojo, no hizo robots, pero inspiró palabra por palabra, de tal manera que pudiera, sin importar el tiempo que pasara, la palabra permaneciera viva. Porque Dios es eterno y su palabra también es eterna. Pero si el hombre hubiera escrito de una manera, el hombre, por nuestra característica, somos finitos, somos limitados, tenemos un espacio de vida y escribimos, nuestra escritura generalmente no es atemporal, es medida por un tiempo temporal. Pero la forma como escribimos ya no serviría de aquí a 100, 200 años. Pero la escritura de Dios, ¿cómo fue? Atemporal, que fue en esos tiempos sirvió, habló al pueblo, pero hoy todavía sigue hablando a los corazones de los hombres. Eso es importante que entendamos, que Dios inspiró cada palabra. Entonces, Jeremías dice que se las dictó a Baruc, quien las escribió en papel con tinta. No fue Jeremías mismo, sino Baruc. O sea, el profeta de Dios, Jeremías, habló siendo inspirado de Dios. Y su secretario, su escribano, vamos a decir, Baruc, él fue el que escribió ahí en el rollo.
Recordando lo que dice el apóstol Pedro ahí en la segunda carta, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía, cuando habla de la profecía, hermanos, en este contexto, no está hablando de hechos futuros necesariamente, ¿no? Está hablando de ¿qué? De la enseñanza, esa palabra que nos enseña. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No eran de esos profetas de ahora, ¿verdad? Que se venden un kilo de profetas a peso, porque lo que dicen ni se cumple. Y al contrario, muchas veces lo que hacen es atribular a la gente. Y muchas veces se llenan los bolsillos y la gente ni siquiera recibe su milagro que dice que van a recibir. Si somos deudores del Señor, ¿cómo podemos estar cobrando por orar por alguien que tiene pasando una necesidad? Imagínense. ¿Cómo? Es contraproducente. Pero muchos lo hacen. Si estos que ahora se dicen profetas, se autonombran profetas, estuvieran en el Antiguo Testamento, pues ya no existiera ninguno. Porque dice que a todos los que no se cumpliera, ¿qué hacían? Pues los apedreaban. O sea, nadie decía, Dios me dijo, no, o me dice el Señor. Y como muchos casos que se ven y que dan vergüenza, ¿verdad? Que ese no es el evangelio de poder del que hablaba el apóstol Pablo. Esa es una farsa, eso es una estafa, hermanos. Así que regresemos aquí a lo que estamos desarrollando. ¿Cómo Dios está haciendo para poder preservar su palabra? Y déjeme decirle que esto mismo que acabamos de ver, Dios lo hizo también por medio de David. Dios dijo algo por boca de David y las palabras que dijo, dice que se escribieron en un libro. Fíjese, en Hechos capítulo 4, versículo 24 y 25, dice lo siguiente: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es decir, Dios inspiraba a David, iba escribiendo. Venía del mismo corazón del Señor. Ahora, ¿pero qué pasó con el original de Jeremías? Regresemos a Jeremías. Dios lo dejó destruirse, fíjense. ¿Cómo es Dios? En sus planes, en sus propósitos. A veces el hombre piensa que porque no escuche o porque destruya algo, con eso va a acabar. Fíjese, le voy a contar algo. Allá en Perú, en la parte de la sierra, en un lugar que se llama Ayacucho, ahí tiene muchos pueblos, donde nació el terrorismo. Pues los terroristas tienen ideas comunistas. Y los comunistas, pues, dicen que el evangelio es el opio del pueblo, ¿verdad? Que cuando llegan a la iglesia, la gente que llega a la iglesia le dan un lavado de cerebro para que se hagan cristianos, ¿no? O sea, entonces ellos, como son comunistas, lo que quieren es desaparecer a la iglesia. Y muchas veces los terroristas agarraban y mataban a los pastores para que la iglesia desapareciera. Pero mataban a un pastor y mataban a su familia y la iglesia desapareció y la iglesia siguió creciendo y la iglesia siguió haciéndose más fuerte. Porque el hombre piensa que matando a uno, ya con eso se acaba. Qué mentira tan absurda. Fíjense lo que pasa aquí. Aquí acabamos de leer lo que de Jeremías hace un momento, donde Dios dice las consecuencias que van a venir sobre ellos. Pero fíjese lo que hacen. Jeremías 36, 23. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas,
lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había, perdón. O sea, lo que Dios había mandado, las palabras que había mandado Dios, el rey no le gustó. ¿Qué hizo? Lo cortó y lo echó al fuego. Digo, no, con esto ya me la libré. Con esto ya lo hice, porque desaparecí, ¿no? Las escrituras, ya. Qué interesante. Sin embargo, Dios inspira una copia del original. Miren el versículo 28 del capítulo 36 de Jeremías. Nuevamente dice, vuelve a tomar otro rollo, fíjense. O sea, el primero lo habían desaparecido. Ahora que le dice, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Y dirás a Joacín, rey de Judá, así ha dicho Jehová. Tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacín, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Se escribieron todas las palabras originales ahí en la copia. ¿Sí se dan cuenta cómo Dios preserva su palabra? O sea, el hombre no va a poder destruir por más que quiera. Además, en la copia Dios dice que dio más revelación que no había en el original. Entonces, según la Biblia, la copia del original, en este caso específico, es superior la copia es superior al original, podríamos decir. ¿Por qué? Porque hay más revelación de parte de Dios. No sé si va comprendiendo esa parte. No, es lo que estamos viendo. Y es superior en primer lugar. ¿Por qué? Porque el original ya no existe, pero la copia todavía existe. Y esa la podemos leer, esa la podemos estudiar, esa la podemos escudriñar, ¿sí o no? La copia, porque de hecho son de copias donde viene nuestra Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? Yo no veo. Ese es teléfono, ¿no? Bueno, ahora la Biblia está en teléfonos también, ¿no? Pero bájale el volumen, ya sabe. O póngale, ¿cómo se dice? No, en vibrador no. Mute, en silencio, es en silencio. En vibrador va a comenzar a moverse y el Espíritu Santo está ahí. No, hermano. No, pues no. En segundo lugar, a menudo Dios da más revelación en la copia que en el original. Entonces es mucho más amplio. Entonces, cuando en la Biblia el término la escritura o las escrituras casi siempre se está refiriendo a copias, ¿no? A copias de la palabra de Dios. Es decir, una copia que uno puede tener en sus manos y leer con facilidad. Usted, la versión que tiene es de copias. O sea, alguien dice, no, son como de los originales. Pues los originales ni existen. Cuando alguien dice, mire, esta Biblia es la mejorcita porque es tomada de los originales, están echando piñas, hermano. No existen. Todos son copias. Copias. Cuando alguien le dice, mira, estos son los más antiguos, hay que ver cuáles son. Por ejemplo, nuestra Biblia que usamos, Reina Valera, ¿verdad? Tiene un trasfondo histórico. Y hay una razón muy valiosa e importante por qué usamos Reina Valera. No, pues acá me voy a demorar, ¿no? O sea, mucho. Pero eso les enseñamos a los hermanos ahí en el curso de teología que estamos llevando. ¿Por qué usar Reina Valera? Porque viene de un texto, un códice que se llama el Textus Receptus, que es el más antiguo, porque de ahí incluso
se tomó para traducir a la Biblia Peshitta, que fue la primera Biblia, año 170 después de Cristo, fue la primera Biblia, el Textus Receptus. Y del Textus Receptus han habido algunas versiones. De la tercera versión de Erasmo es de donde viene nuestra Reina Valera. Por eso tenemos que nosotros siempre tener nuestra Reina Valera, hermanos. Hay muchas versiones que han salido nuevas, pero no, usted, si yo le digo todo lo que hay, no, usted se va a desmayar. Mejor no quiero que se desmaye. Mire, le voy a decir una cosa nada más, una sola cosa. Todas las versiones nuevas, o casi todas las versiones nuevas, sacan su texto, extrajeron su texto para poder traducir de una versión que se llama del Alta Crítica, de Westcott y Hort, el cual trae texto corrupto, que viene del Sinaítico y el Vaticano. Son dos códices, que han tenido alteraciones, tienen más de 11,000 alteraciones y contradicciones contra el Textus Receptus. Y de ese texto de Westcott y Hort, prácticamente de ahí salen otras, de donde vienen todas las demás versiones, incluyendo, ¿sabe quién? Los Testigos de Jehová. De ahí sacaron su Biblia. Entonces, para que tenga una idea, o sea, muchas Biblias sacaron tergiversadas por eso. No me voy a demorar acá, no, o sea, no tengo el tiempo para poder explicarle. Ahora, todo lo que usted lee en internet, no se crea, no es cierto. Algunos dicen, yo lo leí en internet. No, pues, tienes que estudiar y escudriñar, porque algunos creen que leyendo en internet está. No todo lo que está en internet es bueno. De hecho, la mayoría es malo. O sea, tienen que saber qué cosa escudriñar. Entonces nosotros tenemos que saber por qué usamos esta Reina Valera. O sea, no es nueva como a veces nos hacen creer, ¿no? Entonces, así que, hermanos, quiero regresar acá al tema. Entonces, según la Biblia, las Escrituras, las copias de los originales que existen en estos días, pues tienen esa autoridad de parte de Dios, ¿no? Tienen esa autoridad porque Dios mismo lo está respaldando. Además, que Dios es suficiente y es capaz y es todopoderoso. ¿Cuántos entienden que Dios es todopoderoso? Y como Dios es todopoderoso, Él preserva su palabra a lo largo de todo el tiempo. La inerrancia y la infalibilidad de la Biblia permanece sin discusión. Por eso es que si no hay originales, qué bueno, no importa, tenemos las copias. Tenemos las copias y eso nos sirve, hermanos. ¿Para qué? Para poder nosotros tener nuestra Biblia a nuestro alcance. Y Dios llama a esto las Escrituras. Quisiera que vayamos un ratito, vamos a ver el problema. El problema cuando un pueblo, cuando alguien no tiene o no escudriña las Escrituras, no va a haber mucho fruto. Hechos 17:11 es lo que vamos a ver. Piense por ejemplo en el oscurantismo en la Edad Media, años 500 a 1500 después de Cristo. La Iglesia Católica, ¿qué hizo? Pues la Iglesia Católica logró quitar la Escritura al hombre común y corriente. ¿Cuántos han sido católicos? ¿Sí? A ver, levanten la mano. ¿Sí? ¿En serio? Bueno. ¿Alguno de ustedes escuchó misa en latín? ¿Tuvo la oportunidad? Ya no, de la que se salvó. Pues no había entendido nada. Al contrario, parece un tormento. ¿Por qué? Porque si no entiendes nada y encima las bocinas ni se... Sí, o sea, no ha tenido oportunidad. ¿A poco va a ser más joven que yo? No, yo creo que ni a misa iba usted, por eso que... no. Miren, hermanos, bueno, yo estoy bromeando, pero porque ya cambió, pero en el oscurantismo, ¿saben qué? No había Biblias en los idiomas del pueblo, no existían. Y los sacerdotes mantenían a la gente en la oscuridad, allí con la misa y la escritura solamente en latín. Nadie entendía, nadie comprendía. ¿Por qué? Porque la escritura era en latín. ¿Y quién hablaba latín? Los sacerdotes eran los únicos. Y hacían toda la misa en latín. Amén. El único que decía, sabían decir. No entendían otra cosa. ¿Usted cree que es mentira? Eso es lo que pasaba.
Si no, lea la historia. Lea la historia del oscurantismo, Edad Media, para que vea de lo que le estoy hablando. Ahora, la reforma quebró este control porque devolvió la escritura al hombre común y corriente como usted y como yo, dándole la Biblia en su propio idioma. O sea, algo tremendo, ¿no? Hoy en día existe otro tipo de oscurantismo, pero se debe a lo mismo. Hay una clase sacerdotal que ha quitado la escritura al hombre común y corriente. ¿Cómo? Si yo tengo mi Biblia. No, pues vamos a ver. Muchas veces dicen algunos eruditos, ¿no? Dicen, mira, ve, tú quieres comprender tu Biblia, tú tienes que saber griego y hebreo para que lo entiendas. Si no, no puedes. Porque las copias conocen tanto, contienen muchos errores. Y entonces no lo vas a poder entender, no lo vas a poder comprender. Tienes que aprender griego y hebreo si es que quieres saber lo que verdaderamente significa. Es lo mismo que hizo la Iglesia Católica, ¿sí o no? Con el latín, es lo mismo. Solo que ahora, ¿quiénes son? Son los evangélicos los que están diciendo eso. ¿Quieres aprender a escudriñar bien? ¿Quieres interpretar correctamente? Tienes que aprender griego y hebreo, ¿no? O sea, están tratando ¿de qué? De marginar a las personas a fin de que no lleguen a ese entendimiento. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Pues para aprender, a la justa sé español y voy a aprender griego y hebreo. ¿Sí, ¿sí o no? Imagínense, o sea, que todos comiencen a aprender griego y hebreo, pues está complicado, ¿no? Entonces, ya, no, como que está muy difícil, ¿no? Y en segundo lugar, en las iglesias pentecostales en general, los falsos profetas, de eso estaba hablando hace un ratito, los falsos profetas han quitado las escrituras diciendo que la experiencia personal de uno vale más que las palabras inspiradas. Eso quiere decir que si tú tienes una experiencia, ¿verdad?, sobrenatural con Dios, ojo, no estoy diciendo que no existan, sí existen, pero están poniendo a esas experiencias por encima de la palabra de Dios. Y muchas veces dan parte a alguien que dice que está iba a decir poseído, se suena feo, ¿no? Pero alguien que está con el Espíritu Santo y hablando cosas que ni se entienden y le dan chance allí y pues se tira su rollo, ¿no? Media hora, una hora, y la palabra de Dios no se escucha. Ahora, yo no estoy diciendo que no puede el Espíritu Santo obrar en cada vida, claro que sí. Yo estoy diciendo que no hay lenguas, claro que sí hay lenguas. ¿O usted no cree que todavía hay don de lenguas? Pues sí, la Biblia lo establece, hermanos. Algunos no lo entienden, ese es otro asunto, pero la Biblia queda claro. Entonces, cuando le dan mucha énfasis, mucha importancia a esas vivencias místicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya no escudriñan las escrituras porque esas vivencias místicas están por encima de la palabra. Miren, estuvo tan fuerte la presencia de Dios que ni alcanzó tiempo para el mensaje porque nos pasamos el tiempo danzando en la presencia del Señor. Fíjese, le voy a decir que eso es antibíblico, no está en la Biblia así. Porque todo tiene que un espacio de tiempo. Si nos vamos a Eclesiastés, habla de eso también, ¿o no? Pues sí. Entonces, pero como estamos en esa alabanza y en esa adoración, no digo que no hay alabanza, tiene que haber adoración, pero nos olvidamos del estudio diligente y metódico de la Biblia, de manera sistemática, de tal forma que podamos entender su palabra, porque eso es alimento para nuestra alma. Porque eso nos va a ayudar a mantenernos preparados de los lobos rapaces que están afuera. Porque hay muchos, y el apóstol Pablo dijo, yo sé que después de mi partida vendrán muchos engañadores, muchos falsos. Es más, algunos de ustedes se han encontrado con esos y los han querido llevar a otro sitio.
No diga amén para que ni siquiera lo identifiquen, pero estoy seguro que es así. Han venido a tratar de convencer. No, mira, hay que darle libertad al Espíritu. ¿Qué libertad? Cuando hay libertad, cuando se da la libertad al Espíritu, entonces significa que el Espíritu está obrando a través de su palabra en cada vida y en cada corazón, y va cambiando su carácter, va cambiando sus actitudes, va cambiando su forma de ser, su forma de hablar, su forma de vestirse. Todo tiene que cambiar. Pero ¿de qué sirve decir, vamos a darle libertad al Espíritu? Puede brincar, saltar, caerse, revolcarse, comenzar a moverse y todo lo que significa, pero su vida no cambia. Entonces no hay libertad del Espíritu. El Espíritu, o sea, no es poderoso. Entonces son experiencias místicas, nada más. Pero de genuino y de verdadero no tiene nada. Pero muchas veces, al darse ese tipo de experiencias, están socavando el valor de la palabra de Dios y están en lo mismo que el oscurantismo. ¿Por qué? Pero la gente dice, no, yo prefiero esto, ¿verdad? Y moverme y esto y lo otro, en lugar de meterse a escudriñar la palabra. No sé si va entendiendo. O sea, le cortan a la gente. Cuando esta es la revelación de Dios. Cuando estas son las palabras del Señor. Por eso que muchas veces no se sabe tomar decisiones sabias. No se sabe tomar decisiones de acuerdo al corazón de Dios. Por eso que muchas veces metemos las patas, dicen, no, donde no debíamos. ¿Por qué? Porque en lugar de poder estar empapados de la palabra de Dios, nos empapamos de experiencias místicas. Pero vemos aquí, hubo mucho fruto, porque ellos no se empaparon en experiencias místicas, se empaparon de la palabra del Señor, y eso lo escudriñaban día a día. Vamos a ir al versículo 16, y vamos a ver en Atenas poco fruto entre los sabios, entre los intelectuales de las universidades, diríamos. Recuerden, Atenas era el centro universitario, ¿no?, del mundo de aquel entonces. Era una ciudad con gente muy intelectual, muy culta, con mucha preparación académica, mucha sabiduría, ¿cierto? Pero sin Dios. ¿Y cuál es el resultado vemos aquí entre un pueblo sabio, intelectual, pero soberbio? Vamos a verlo, versículo 16. Pablo sigue en la misma misión. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Fíjense, qué interesante, gente prominente con capacidad intelectual muy alta, pero entregados a la idolatría. ¿Sucede lo mismo el día de hoy, sí o no? ¿Cómo no va a poder entender que ese mono que está allí tiene orejas y ni escucha? Tiene capacidad para resolver problemas matemáticos, físicos, de la química, de tantas cosas, pero no es capaz de entender que tiene ojos y no ve. Hasta un niño sin educación básica sabe que no escucha, ¿o no es cierto? Pero fíjense cómo son los intelectuales. Es lo mismo. Vemos aquí Pablo está esperando a Silas y a Timoteo, pero no voy a esperarlo aquí en el hotel, ¿verdad? Para descansar, estoy estresado del viaje y pues soy el apóstol, ¿verdad? Y yo necesito descansar aquí, ¿verdad? Entonces, por favor, un hotel 5 estrellas y resérveme, y quiero agua mineral, pero no de acá de México, no me gusta el sabor. Tiene que traerme de Francia, esa agua purificada es la mejor del mundo. Y como hijo de un rey merezco lo mejor. Tontería y media, porque con esa agua también se puede enfermar. No puede estar tranquilo Pablo. Entonces, ¿qué hace? Pues él sigue la misma estrategia que ya había establecido y lo hemos visto con anterioridad. Versículo 17, sigamos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Venía algo nuevo, ahí iban. Algo nuevo más, ahí venían. De ese tipo eran. Viene el cantante de moda, ahí van todos. Pues sí.
Y vemos, en primer lugar, vemos que predica a los sinagogas, en la sinagoga, perdón. Y cada día estaba en la macroplaza, para que entiendan, no lo estoy poniendo, o sea, en un centro donde pasaba mucha gente, ahí en la macroplaza predicando, allá al aire libre, y disputando con los filósofos que tenían interés en las cosas espirituales. De pronto alguien que le dice: hey Pablo, ¿sabes qué? Vienes con una novedad y eso pues nunca lo hemos escuchado, es algo nuevo, ven, ¿sabes qué? Predica y habla con los profesores de la uni y del TEC, yo te los voy a reunir, yo soy miembro del consejo, ¿no? O sea, y van a estar los más destacados, ¿no? De la uni y del TEC, y ahí te voy a presentar. Estoy hablando de esos términos porque ustedes entienden perfectamente, ¿no? A qué me estoy refiriendo, pero es lo mismo prácticamente lo que pasaba allá. Exactamente, eran los más destacados, ¿no? Y Pablo predica el mismo mensaje. Y como hemos visto, ¿verdad? En los estudios anteriores, se hacía judío para ganar al judío. Y ahora se hace gentil para ganar a los gentiles. Esto no quiere decir, hermanos, que cambie el mensaje, ni tampoco de ropa. Algunos, cuando salió la onda del reggaetón y que vamos a hacer reggaetón cristiano y comenzaban, y para que también vengan, no, es que dice el apóstol Pablo que se hizo judío con los judíos, se hizo gentil y vamos a ser reggaetoneros con los no, o sea, que fuera de contexto que sacaron eso. Lo que querían era dar rienda suelta a su carne, pero seguir en la iglesia según ellos. Pero lo que no se daban cuenta, que van camino al infierno. Y ahorita no tengo tiempo para poder explicarles el porqué de esa música, ¿no? Pero bueno, los de la alabanza ya ellos lo saben, pero pues no hay tiempo realmente. Pero muchos confunden. Entonces imagínense, bajo ese principio, no, pues voy a tener que ser homosexual para ganarme a todos los homosexuales. ¿Cierto o no es cierto? Pues sí, me tengo que ser. O sea, quiero que entendamos, hermanos, eso no se está refiriendo. No. O sea, no podemos confundir. Ojo, tampoco yo tengo nada contra los homosexuales y les he dicho, ¿no? Debemos amar a los homosexuales, ¿sí o no? ¿Cuántas veces les he dicho? Pues muchas. Tenemos que amarlos. No porque ahora como están con esa ley vayan a decir: ay, es homofóbico. No, imagínense, cuando el Señor me manda a amar a mi prójimo. ¿O no es cierto? Pues sí. Y si yo me convierto en un homofóbico, estoy pecando en contra de Dios, aquel que me salvó, aquel que dio su sangre para poder ser perdonado de todos mis pecados. Y que no soy mejor que ninguno de los que están afuera. La única diferencia es la sangre de Cristo que me ha limpiado mis pecados. ¿Ok? Y hago esta aclaración porque alguno que de repente no ha escuchado mensajes anteriores vaya a decir: ay, mira que eso. No, sino que estoy viendo, porque algunos, ¿verdad? Dicen, es que como dice Pablo, ¿no? A veces da ganas de abrirle la cabeza y darle uno y meterle ahí, porque eso no es lo que significa. No, entonces, regresando, esto no quiere decir que cambió el mensaje, ni tampoco se cambió de ropa para vestirse, no, bien así, nada de eso. Lo único que quiere decir que cambia la introducción al mensaje. ¿Por qué? Con los judíos que ya usaban las escrituras, ¿verdad? Recuerden, ellos ya sabían las escrituras, ¿verdad? Tenían la Torá. Entonces, ¿el que usaba? Si usaba las escrituras, ¿él usaba qué? Las escrituras, ¿no? Porque los judíos ya lo aceptaban como autoridad, cosa que pues los gentiles no. Pero con los gentiles que no aceptaban la Biblia así, entonces Pablo empieza con ¿qué? Con la creación. ¿Se dan cuenta? Se hacía gentil, porque en ese sentido, ¿no? O sea, comenzaba con la creación y luego predicaba la conciencia usando la ley moral que está escrita en los corazones de cada uno. Versículo 19 al 23. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Se dan cuenta? Lo nuevo, ahí va. Llegó Periquito de los Palotes, ahí van con Periquito de los Palotes. Ya se cansó, ahora viene otro, y ahí van todos, ¿no? O sea, más o menos era el rasgo de esta gente.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Agnosteo es lo que significa. Es más, de ahí viene la palabra agnóstico, pero por una mala interpretación del que usó la palabra agnóstico. Le digo, es una malísima interpretación. Ese es el problema, que a veces apenas viene una palabrita y ya lo quieren aplicar sin ver el contexto. Ese es un problema. Pero ahí dice agnosteo, en el griego es lo que está diciendo. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Cuando dice agnosteo, está hablando del Dios que estaba por encima de todos los demás dioses, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está rompiendo el hielo usando algo conocido para presentar su tema. ¿Cuál es el tema? Dios. Fíjense, el Dios que hizo el mundo, sigamos versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Podemos observar cómo el apóstol Pablo presenta a Dios como el creador. ¿Por qué? Porque es algo que todos sabemos, ¿o no? Sí, hay un creador. ¿Por qué hay un creador? Porque vemos la creación. Lógicamente que ahora pues hay muchos que se autodenominan ateos y no creen que Dios, que todo fue, que siempre ha existido, ¿no? Hay varios puntos de vista, varias opiniones. Creen que no hubo un creador, que siempre ha existido la tierra, que siempre ha existido el sol, todo el sistema, que siempre ha sido así. Pero la misma ciencia se encarga de desacreditar todo ello. ¿Cómo? Pues con descubrimientos científicos. Cada vez que los científicos logran descubrimientos más sorprendentes, esos descubrimientos confirman de que hay un creador detrás de todo. Entonces, vemos a Pablo cómo hace la introducción con esta gente y les dice, pues, habla sobre el creador. Versículo 29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué está haciendo acá? Está usando la esencia de los dos primeros mandamientos para poder señalar el pecado de ellos. ¿Cuál era el pecado de ellos? La idolatría. Fíjense esa introducción de Pablo, pero luego los va y les señala la idolatría. Sí captamos la idea, ¿no? O sea, qué tremendo. Pero el mensaje empieza con algo que los gentiles sí reconocen, con algo que ellos sí entienden, pero luego los lleva hacia ¿qué? A confrontarlos con su idolatría. El mensaje no ha cambiado, hermanos, sigue siendo el mismo. Y es el mismo argumento que escribe ahí en Romanos capítulo 1 versículo 18, cuando dice, hablando de la culpabilidad del hombre, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Fíjense, está hablando nuevamente de la creación, siendo entendidos por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, se hicieron ídolos. No, o sea, lo mismo, sabiendo la creación, viendo la creación. ¿A cuánto le gusta la carne asada? ¿Sí o no? Pues estamos en Monterrey, hermanos. Ya digo somos, pero todavía, ¿no? Ya casi. Pues la carnita asada, no los sábados. Pues imagínese si... ¿Quién cree usted que creó esa res para que tenga su carnita asada? Pues Dios. O sea, hay una evidencia, ¿no? Hay una evidencia. Había una vez un muchacho que asistía a la iglesia. Desde pequeño creció adolescente y jovencito. Y había una hermanita ancianita que siempre lo arropaba, ¿verdad? Y estaba ahí pendiente de él. Un día dice que este jovencito va y le dice a la hermana, ¿sabes qué, hermana? Yo ya no creo más en Dios. La hermana se sorprendió, ¿no? Como dicen acá, se sacó de onda la viejita. ¿Y qué pasó? No, ya no creo en Dios porque ahora pues he ido investigando y tengo conocimiento de la ciencia y a través de la ciencia no es posible demostrar la existencia de Dios. Y la viejita le dice, pues no tenía tanto entendimiento, no tenía tanto conocimiento de ciencia, pues le dice, ¿y quién crees que creó la gallina que te hacía los calditos de gallina, el caldito de pollo? ¿Quién crees? No, pues salió de un huevo, le dice. Ah, bueno. ¿Y de dónde vino ese huevo? Pues de la gallina. Pero entonces la viejita, mira, le dijo, ¿sabes qué? Sea tu huevo o sea tu gallina, Dios lo creó. Y el muchacho se sacó de onda y dijo, porque él nunca encontraba, iba a decir a un ciclo infinito, lo cual es imposible. Dijo, no interesa, sea que sea el huevo, sea que sea la gallina, el que lo creó se llama Dios. Y el muchacho se quedó como sacado de onda ahora él, ¿verdad? Es que sí, porque hay que ser demasiado necio. Pero la Biblia también habla, ¿no? Tengo un amigo, qué tremendo, una vez estaba dando una conferencia justamente sobre el ateísmo, allá en una universidad en California. Y estaba hablando, hay mucha gente y habían dos hombres ahí en la parte de atrás y dijeron, estaban tratando de interrumpir y a cada rato, miren, nosotros no creemos en Dios, así que nos vamos de acá. Se fueron. Ya termina la conferencia y él sale y en uno de los pasillos los encuentra. Y le dice, hey, ¿sabes qué? La Biblia habla de ti. O sea, ¿saben? El ateo, el científico por lo general es arrogante, ¿no? Orgulloso, ¿no? El ego. Wow, ¿no? Cuando dijo, hey, la Biblia habla de ti. Rápido dieron la vuelta. A ver, ¿qué dice de mí? ¿No? O sea, así. ¿Qué dice de mí? Dice necio. Se dio la vuelta y se fue. ¿Por qué es lo que dice la Biblia? ¿No? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es lo que dice la Biblia. Solamente un necio puede afirmar esas cosas. Y termina su mensaje con el mismo llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento? A arrepentirse, porque el justo juicio viene. Versículo 30 de Hechos 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿no? La ignorancia, el tiempo que no habían conocido de Dios, Dios había pasado en su misericordia, había pasado por alto. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es la misma misión, es el mismo mensaje, es el mismo método. Es ir y hacer discípulos predicando el evangelio, la ley y la gracia a toda criatura, llamando a los pecadores al arrepentimiento para con Dios y poner su fe en Cristo Jesús.
Cuando hacemos esto, hermanos, cuando cumplimos con la misión, esa es la voluntad de Dios. No tenemos que andar buscando, ¿cuál será la voluntad de Dios? Pues esa, ¿qué podemos esperar? ¿Mucho fruto? Tal vez sí, tal vez no. No. O sea, no podemos decir, estoy predicando tanto y me estoy desgastando y va a venir mucho fruto. Todos quisiéramos que venga mucho fruto, ¿sí o no? ¿Cuántos quisiéramos que vengan todas las almas se salven, todo lo que predicamos? ¿Queremos o no queremos eso? Pero sí, pero así sucede. No siempre. Entonces no sabemos. Y Pablo mismo vemos que experimenta diferentes resultados. Sigamos, por favor, versículo 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose. Mire, algunos. Mientras que en Berea fueron muchos, aquí en Atenas vemos algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Entre los de Berea, mucho fruto, pero en los de Atenas, muy poquito. ¿Cuál es la diferencia? Se trata de una obra especial que tenía que haber y falló la forma como se predicó, porque se predicó el mismo evangelio. El mismo evangelio se predicó. Los de Berea tenían una actitud de sumisión a la autoridad final de la Escritura. Creían que la palabra eran las palabras de Dios. Obedecieron. Pero los de Atenas eran soberbios, orgullosos, arrogantes, como muchos hoy en día. Cuando tienen más preparación, más arrogantes son. Cuando de repente ya fueron a la universidad, creen que por eso ya son. No. Entonces, cuando eso ocurre, va a haber poco fruto, desde luego. Y esto nos sorprende porque Dios ya nos dijo en las Escrituras que es y será siempre así. Por eso dice ahí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, no son muchos, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que nadie diga, Dios me escogió porque yo soy bueno. Y Dios me escogió porque yo tengo una buena profesión. Qué bueno que tengas una profesión. Qué bueno que tú te desempeñes, tengas un alto carro. ¡Qué bueno! Pero no te escogió por eso. Y si tú no tienes una educación formal, no te preocupes, porque dice que de lo necio escogió Dios, de lo menospreciado escogió Dios. No nos escoge por nuestras capacidades, nos escoge simplemente por su inmensa misericordia. A Él no le interesa si tú eres famoso. ¿Por qué? Porque el único que debe ser famoso se llama Cristo. No, a Él no le interesa verdaderamente si tú eres poderoso, tienes esto, aquello, porque el poderoso se llama Jesús. O sea, tenemos que entender esas cosas. Hermanos, la gente que más tiene conocimiento son la gente a veces más cerrada. Están más cerrados para poder entender, para poder aceptar el evangelio. ¿Cómo es posible que Dios va a decir y va a hacer? No, yo no creo en ese rollo. ¿No cree? Pues vaya y predica ahí en la uni o predica ahí a la gente del TEC, se va a dar cuenta. Tal vez iba a haber arrepentido, ¿sabe quién? Los alumnos, pero de los maestros se creen demasiado, se creen mucho. ¿Y sabe por qué le digo? Porque yo era uno de ellos. O sea, yo sé cómo piensan los maestros. No acá, pues en otras instituciones, pero similar. Hermanos, ya yendo sobre el final, lo importante que tenemos que ver no es qué cantidad de fruto se obtiene, sino si verdaderamente estamos cumpliendo con la misión que Dios nos ha encomendado.
Porque Pablo hizo lo mismo en Berea y en Atenas. Llegó a los pecadores, predicó el mismo evangelio, pero los resultados fueron diferentes. Por consiguiente, no se fijen en los resultados, porque ese es el error del pragmatismo, les decía. El pragmatismo, pues, es una filosofía que consiste en que si algo da resultados, pues eso es bueno. Por eso que lo que apareció ahí unos 15, 20 años atrás de G12 para hacer los grupos de los 12 y tanto rollo, por eso que muchos cayeron. ¿Por qué? No, pues, la iglesia va a multiplicarse, la iglesia va a crecer. Sí, pero ¿qué? ¿A qué costa? Usted cree, mire, ve, Jesucristo, fíjese usted en lo siguiente, Jesucristo pasó 3 años y medio con sus discípulos, 24 horas, 365 días, y aún ni siquiera terminó el aprendizaje de ellos. Estamos hablando de Cristo, pero ahí salgan libros, 40 días con propósito, que ya te eres un nuevo cristiano. Con eso ya eres un líder. Algunos reciben una enseñanza, ya eso, no, es tremendo. No, hermanos. No sé si usted capta la idea, o sea, ¿sabe cómo van a hacer? Van a aparecer pollos de granja. Sí sabe cómo son los pollos de granja, ¿no? ¿Sí entiende o no entiende? ¿Cómo los hacen crecer? Artificialmente, ¿no? Así, muchas veces los hacen crecer artificialmente. Cristianos de granja. Hermanos, pues no caigamos en ninguna de esas cosas. No nos preocupemos porque la gente no se salve, pero sí preocupémonos por cumplir lo que Dios nos ha mandado. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Si se salvan, gloria al Señor. Si llegan muchos, gloria al Señor. Si llegan pocos, gloria a Dios, porque la obra no es suya, la obra es del Señor. No se trata de números. Quisiéramos una iglesia de 5,000 personas, claro. ¿Quién no? ¿O no es cierto? Que queremos que más gente se salve. Pero los números no importan. Lo importante es que sea la obra del Señor.